Vamos a continuar viendo la gestión de las capas y en esta lección vamos a ver los estilos y los efectos que podemos aplicarle. Al aplicar un estilo de capa se nos va a aparecer un icono a la parte derecha inferior del nombre de la capa en el panel de las capas. Estos están entrelazados con el contenido de la capa y al editarlas o moverlas, los efectos también se van a modificar según nosotros movamos o alteremos nuestras capas. Vamos a ver ejemplificado esta lección. Vamos a irnos al programa, creamos un nuevo documento o un lienzo. Acá ya tengo estas dos fotografías o estas dos imágenes arrastradas a lo que es el programa y tengo tres capas como tal, las de los carros y tengo también la capa de fondo. ¿Cómo hago para que aparezcan los estilos de las capas? Bueno, simplemente me voy a ir a este carro, estoy seleccionada en la capa, podemos observar y damos doble clic y se nos va a aparecer esta ventana de estilo de capa. Y acá podemos observar que tenemos todos los estilos que nosotros podemos aplicarle. Si observamos, podemos restaurar lo que son los estilos y acá tenemos en sí los que podemos aplicar. Podemos aplicar un bisel y un relieve, podemos aplicar un contorno, podemos aplicar textura, etc. Eso más que todo viene bien en lo que es los textos, pero también lo podemos aplicar a estas imágenes que las tenemos en PNG. Si yo doy clic en bisel y relieve, observamos lo que sucede con la imagen, se aplica lo que es un contorno y acá yo fácilmente puedo aplicar contorno. Observemos y lo podemos hacer del tipo que nosotros deseemos. Si nosotros vamos cambiando, vemos que se va modificando en sí el automóvil. Podemos aplicar textura. Observemos cómo se aplicó la textura al carro. Tenemos de agua, tenemos de hierba y así sucesivamente. Lo podemos invertir también, podemos escalarlo, podemos darle profundidad según nosotros deseemos. Voy a quitar estos dos porque no me interesan y puedo aplicar también lo que es un trazo. Observemos, se ha creado lo que es el trazo. Podemos darle tamaño y podemos darle también opacidad. En este caso vamos a aplicar otro color. Observemos. Y el trazo se crea según esté la imagen creada en PNG. Podemos aplicar también sombra interior. Observemos. En este caso es color negra. Podemos cambiarla a color blanca según lo que nosotros estemos trabajando. Observamos. Y esta sombra lo que hace es iluminar las partes de adentro del carro o la parte interior. Podemos aplicar distancia, podemos aplicar más tamaño para que se haga más grande. Los contornos también los podemos modificar. Observemos. Y así sucesivamente damos estilo a lo que son nuestras capas. También podemos aplicar un resplandor interior. Y así sucesivamente. En este caso vamos a dejar este carro así tal cual. Al tenernos nuestra configuración o al haber aplicado el estilo que nosotros deseamos, vamos a dar clic en OK. Damos clic. Y ya podemos observar que ya tenemos el estilo aplicado. Si nos vamos a la parte de las capas, acá yo tengo seleccionada la capa a la que le apliqué los estilos y efectivamente podemos observar que tenemos aplicado dos efectos, el de bisel y relieve y tenemos aplicado el de sombra interior. Si yo desactivo lo que es el ojo, observen, automáticamente el efecto va a desaparecer. O si yo quiero desaparecer ambos efectos, desactivo donde dice efectos y se quita lo que es el efecto. Y así nosotros podemos quitar y aplicar efectos a nuestras capas. Ahora vamos a aplicar efecto a esta otra capa, al otro carro. Simplemente volvemos a dar doble clic y en este caso vamos a aplicar lo que es una sombra paralela. Me voy y voy a aplicarla, en este caso la voy a hacer color negro porque las sombras suelen ser negras. Damos clic en OK y observemos, tiene mucho ruido, se lo vamos a bajar.
Se lo vamos a bajar y observemos que así tal cual se le bajó. Podemos dar un ángulo, observemos, y así nosotros podemos aplicar lo que es la sombra paralela. Ahora, si yo doy clic en usar luz global, esto quiere decir de que si yo uso una luz global, si yo quiero aplicarle otra sombra paralela a otro elemento, siempre va a venir la luz de una forma global. Es decir, que la sombra va a correr para donde corre esta. Entonces a veces eso no nos conviene, ya que queremos aplicar diferentes sombras a diferentes ángulos. Si nosotros tenemos esta seleccionada, no vamos a poder realizarlo, ya que todas van a tener la misma inclinación o van a partir de la misma luz global. En este caso se la voy a quitar y así nosotros podemos darle fácilmente ángulo. Podemos seleccionar el objeto como tal para darle un ángulo, o simplemente moviéndonos aquí en estas manecitas donde dice ángulo. Podemos aplicar distancia, observemos, podemos quitar o dar tamaño, dar extensión y así sucesivamente. En este caso le voy a bajar un poco más la opacidad, le voy a dar un poco más de tamaño para que se vaya desvaneciendo, y así nosotros tenemos ya lo que son nuestros estilos de capas, y uno de los más usados es la sombra paralela. Y asimismo tenemos los diferentes estilos que nosotros podemos aplicar. Cuando ya tengamos la configuración, damos clic en OK y podemos observar que acá ya tenemos aplicado ese estilo. Si yo lo quisiera modificar por uno A o B motivo, simplemente doy clic acá donde dice FX y nos vuelve a aparecer el estilo. Y así sucesivamente nosotros podemos ir creando nuestros estilos a nuestras capas. Ahora, también tenemos lo que son las capas de ajuste y de relleno. ¿Qué son las capas de ajuste y de relleno? Estas contienen herramientas que nos permiten modificar la luminancia o el color de las capas que tienen por debajo. Las herramientas las encontramos en el menú Imagen. Nos vamos a Menú Imagen y nos vamos a ir donde dice Ajustes. En ajustes podemos observar que acá tenemos todas esas capas de ajuste. Sin embargo, es importante recalcar que si nosotros aplicamos un ajuste directamente de acá, lo vamos a hacer de forma destructiva. Es decir, que si yo lo aplico a esta imagen, yo no voy a poder retroceder. Ya la imagen va a tener aplicado lo que es este ajuste y no vamos a conservar la imagen original como tal. Y sabemos que esto es una mala práctica, porque siempre en Photoshop debemos de tener conservado lo que es la imagen original y hacer uso de las capas, hacer uso de lo que son las máscaras para poder trabajar de una mejor forma. Y si queremos volver a la imagen original o a la capa original, fácilmente nosotros lo podemos hacer. Ahora, también nosotros lo podemos aplicar de forma no destructiva. Y al aplicarlo de forma no destructiva, simplemente nos vamos a la parte inferior donde dice crear nueva capa de relleno o de ajuste. Es un círculo lo que nosotros podemos observar en la parte inferior, y acá tenemos lo que son ya las configuraciones para hacer lo que es nuestra capa de ajuste o de relleno. Para ello voy a cerrar este lienzo y voy a seleccionar una de las imágenes que acá ya tengo previamente descargada. La voy a arrastrar al programa y también voy a arrastrar otra de ellas, que es esta. La voy a hacer más grande y observemos que ahí tal cual la tenemos. Ahora me voy a ir a las capas y voy a aplicar un ajuste a esta. En este caso lo que voy a hacer es que voy a aplicar lo que es tono y saturación. Voy a dar clic y observemos, si yo le doy colorear, podemos observar que se coloreó de verde. Ahora si yo quito el ojito acá, podemos observar que también la otra capa que estaba en el fondo se le aplicó también ese ajuste, porque la teoría nos dice
de que se va a aplicar a las capas que estén por debajo de él. Es decir, que esta es una capa a la cual nosotros podemos agregar diferentes ajustes y todas las capas que estén por debajo van a recibir ese ajuste. Por ejemplo, si yo quiero colorearla, observemos, le aplicamos ese color. Si yo selecciono acá y activo nuevamente la visibilidad para esta capa, vemos que tiene aplicado el mismo ajuste. Y de esa forma funcionan lo que son las capas de ajuste. Ahora, ¿qué pasaría si yo solamente quisiera aplicarle un ajuste solamente a una capa? Pues podemos nosotros simplemente aplicándoselo dando Alt. Observemos. Cuando yo doy Alt, podemos ver de que se nos crea esta flechita. Esa flechita nos indica que ese ajuste únicamente se va a estar aplicando a esta capa o a la capa que tiene por debajo. Observemos, si yo lo desactivo, tenemos esta capa intacta. A esta capa no se le aplicó ese efecto. Pero en este caso no lo vamos a hacer así, sino que simplemente podemos aplicar los efectos a todas las capas. Voy a quitar esto. Ahora vemos que agregamos tono y saturación. Podemos suprimir ese ajuste. Nuevamente podemos aplicar niveles, podemos aplicar curvas, exposición, y con esto nosotros podemos crear diferentes efectos. Si yo me voy a blanco y negro, observemos, se nos aplicó a ambas imágenes, las hicimos en escala de grises o en blanco y negro. Observemos. Y nosotros podemos manipular estos ajustes utilizando las máscaras de capa. Y si nosotros utilizamos máscaras de capas, podemos hacer fotografías o imágenes que se vean bastante realistas o que se vean con efectos bastante bonitos que hoy en día están muy pero muy de moda. Más que todo aplicándolos a la fotografía. Podemos aplicar lo que es también equilibrio de color. Demos clic y observemos. Acá nosotros podemos resaltar ciertos colores. Voy a eliminar este ajuste. Observemos. Acá nosotros fácilmente podemos modificarlo. Y esto es muy práctico y muy utilizado en la fotografía. Si yo aplicase una máscara de capa, podría quitar o simplemente colorear las zonas que yo deseo. Pero eso lo vamos a ver más adelante en otra lección. Vámonos nuevamente a lo que son los ajustes y podemos observar que podemos aplicar de todo tipo. Podemos aplicar degradado, motivo, brillo, contraste, que ya lo vimos, niveles, esto más que todo para las fotografías, curvas también para las fotografías, exposición. Podemos aplicar intensidad, tono, saturación, equilibrio de color y blanco y negro, que también lo hemos visto. Podemos aplicar filtros, mezclador de canales, etcétera. Y la ventaja de estos es que son no destructivas, es decir, yo fácilmente lo puedo eliminar y la imagen o las fotografías que yo tengo por debajo han quedado totalmente intactas, es decir, que no las he tocado, sino que simplemente he aplicado la configuración a lo que es ese ajuste de capa o de relleno, y esa es la ventaja. Espero que podamos practicar y podamos ir viendo todo lo que son los ajustes de capa y de relleno para que podamos seguir aprendiendo más acerca de este programa. Nos vemos en la siguiente lección.